todos los presentes en nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Esta tarde los hemos convocado para conversar e intercambiar ideas sobre las últimas leyes que se han publicado con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Estas dos leyes, como ustedes habrán podido revisar, tienen diversos contenidos. Nosotros vamos a, en lo posible, procurar conversar acerca de tres elementos que se desprenden de estas nuevas leyes. En primer lugar, tenemos un enfoque que hemos denominado político-criminal. En segundo lugar, un enfoque penal. Y en tercer lugar, un enfoque de ejecución penal. En la siguiente fecha, que se llevará a cabo el día 9 de septiembre, tendrá lugar el análisis correspondiente al ámbito procesal penal. En esta ocasión tenemos la presencia de Eduardo Orezosa, de Eduardo Alcocer Pobis, de Luis Francia, ¿me permites tu segundo apellido? Sánchez. Luis Francia Sánchez. Bueno, todos conocidos por ustedes, hemos intercambiado conversatorios en distintas ocasiones. Mi nombre es Lisa Ramos y voy a participar como facilitadora de la conversación con la participación de todos ustedes. Y para arrancar, me gustaría soltar algunas ideas que servirán de introducción a esta conversación. En primer lugar, si el objetivo de estas normas que se han publicado han sido planteadas por los interlocutores del gobierno, leyes que sirven para luchar contra la inseguridad ciudadana. El contenido de estas leyes, sin embargo, escapa la finalidad, y podemos ver que tiene antecedentes en el proyecto 1980 del 2012, que tuvo por finalidad, entre otras razones, entre otros objetivos, agilizar o facilitar la puesta en vigencia del Código Procesal Penal. Pero ¿qué es lo que vemos normalmente cuando apreciamos leyes que tienen como objeto la seguridad ciudadana? Que por lo general este tipo de incorporaciones legislativas quebrantan o rompen, fracturan el ordenamiento penal, porque introducen a golpes normas que no encajan con el ordenamiento procesal, que no encajan con los principios procesales penales, o que introducen inconsistencias o divergencias con respecto a lo que se podría denominar política criminal. Y en este punto me permito hacerles un recordatorio. En julio de este año se publicó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y de la revisión de los 6 ejes, los 6 objetivos de este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, resulta que ninguno de ellos tiene relación con la represión de conductas delictivas en el modo en que ha operado estas leyes, la 3076 y la 3077. Por el contrario, muy por el contrario, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo la prevención. ¿Y cuál es la idea de la que se parte? Los encargados de elaborar este plan, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, parten de la idea de que para abordar el tema de la inseguridad ciudadana se tiene que partir de un enfoque holístico integral, y se tiene en cuenta además que para atacar la inseguridad ciudadana se tiene que atender a que es un fenómeno multicausal. Cuando nosotros hablamos de fenómeno multicausal tenemos que hacer referencia a una serie de circunstancias que están en el trasfondo social, en el trasfondo económico. El mismo plan, el propio plan, establece objetivos que, si nosotros analizamos a conciencia, no tienen nada que ver con la represión que representa estas dos normas. ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana? Que se ha programado un plan de acción del 2013 al 2018. En primer lugar, disminuir la victimización personal. Como conocemos, la victimización es uno de los indicadores para medir la inseguridad ciudadana. ¿En qué consiste la victimización? Es una evaluación que se hace a partir del temor que tienen los ciudadanos, las personas, de ser víctimas de alguna agresión a su persona, a su propiedad. Cuando se mide la victimización, se mide ese temor, la posibilidad de ser agredido en la persona, en el patrimonio, en los bienes.
En cuestión de victimización, nuestro país ha reducido la tasa de victimización. Eso podría decirse que hasta el año 2012, por ejemplo, que las personas sentían que, de acuerdo a estas estadísticas, que la posibilidad de ser agredidas habría disminuido en un porcentaje. Pues bien, esa es una de las metas, la victimización, reducir la victimización, y vemos que este año se habría reducido. Otro de las metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es reducir el porcentaje de personas privadas de su libertad. Y aquí vemos, si es que en la línea de base es de 30.5 en el 2012, el objetivo al 2018 es reducirlo a 25%. Y nosotros, viendo la normativa, nos preguntamos, las leyes que han sido publicadas, ¿estas leyes van a tener como efecto la reducción de las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios o todo lo contrario? Y eso ya lo vamos a analizar luego con los especialistas que van a hablar sobre temas concretos. Otro tema, otro de los indicadores de desempeño de este plan es el porcentaje de mujeres víctimas de violencia por su esposo o compañero el último año. Aquí podríamos nosotros identificar que la línea ha ido por ese lado, el tema del feminicidio, aunque existen posiciones contrarias a este planteamiento, pues la protección debería ser anterior a la represión penal. Nuevamente, ¿esta es una política de prevención o es una política más bien de represión? Y el cuarto plan, la cuarta meta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tiene relación con la prevalencia al año del consumo de drogas ilegales, reducirlo del 1.5 al 1.0. Nuevamente, si nosotros apreciamos, esta ley no está orientada a ese tipo de objetivos estratégicos, a ese tipo de prevención. Ahora bien, existe también, como suele mostrarnos la política criminal de nuestro país, si es que cabe hablar de tal política. Cuando hablamos de política criminal hablamos de objetivos integrados, de objetivos que se sostengan en el tiempo y que sean coherentes con lo que se establece a nivel transversal en todas las instituciones del Estado. Pues bien, vemos algo más. Por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana consiste en reducir factores de violencia social. Sin embargo, y esto salió publicado en el mes de julio, sin embargo, días después, el Ministerio de Trabajo publicó un decreto supremo que establecía la obligatoriedad de registrar a los trabajadores de construcción civil, teniendo en cuenta que en estos sectores es donde se cocina violencia que ataca a determinados sectores de la población. Sin embargo, esta iniciativa del Ministerio de Trabajo ni siquiera fue advertida por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que siendo un plan nacional que debía haber identificado todos los focos de violencia, todos los factores de violencia, con la finalidad de implementar políticas multisectoriales para reducir dichos focos, resulta que, como ejemplo nada más de lo sucedido con el decreto supremo, y les digo cuál es, con el ejemplo de lo sucedido con el decreto supremo que salió publicado por el Ministerio de Trabajo, resulta que dichas modificaciones no guardan relación con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahora, ¿cuáles son, desde el punto de vista de dicho plan, los objetivos estratégicos? Disponer de un sistema nacional de seguridad ciudadana articulado y fortalecido. ¿Y dentro de qué incluye en este plan? Por ejemplo, aquí se habla mucho del sistema como un objetivo funcional, como un plan funcional. Eso se advierte en la ley, probablemente no vaya por ese lado, pero sigamos analizando. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano. Se ha implementado algo, esto tiene que ver, por ejemplo, con el habilitamiento, la habilitación de espacios públicos como parques, como zonas públicas, para que se ejerzan actividades que desincentiven del uso de la violencia. Bueno, hasta ahí todavía no se ha avanzado, por lo menos no es muy claro eso. Tercero, reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. Y aquí uno de los puntos que siempre llama la atención, y
y lo dice en numerosos artículos Alberto Binder, por ejemplo, la policía suele tener un discurso sobre la seguridad ciudadana, sin embargo no explica qué hace con los mercados donde se comercian productos delictivos. Nosotros tenemos mercados donde se comercia y se practican comportamientos delictivos sin que la policía tenga una política definida, y nosotros lo tenemos a una cuadra. Por un solo ejemplo de un mercado con conductas delictivas, lo tenemos a una cuadra del Palacio de Justicia, y eso es parte de una convivencia con la que se tolera y que no existen políticas claras en ese sentido. Por ejemplo, otro tipo de factores sociales que se piensa disminuir con este tipo en este plan es, por ejemplo, el reducir la violencia contra la mujer. Y aquí hay muchas cosas que se deberían hacer y que no se hacen. Hay aquí todo un discurso a favor de la represión, sin embargo, en la prevención estamos faltos de actividades. Otros objetivos estratégicos del plan es fortalecer la actividad de la Policía Nacional. Y aquí se habla no solo de infraestructura, de equipamiento, de laboratorios informáticos, de tecnología de la información que permita cruzar datos para una mejor persecución. También se habla de control del desempeño y la calidad del desempeño policial, y sobre eso también tendríamos mucho que conversar. El sexto objetivo estratégico es mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia, y dentro de estos objetivos se incluye, por ejemplo, capacitación del desempeño de los magistrados, medición del tiempo de atención, de la capacidad de respuesta, del acierto de las respuestas que brinda el sistema judicial. Pero de todos estos objetivos que ya he mencionado, los 6, y a grandes rasgos una mención sobre estos, en ninguno de estos se aprecia que para combatir la seguridad ciudadana se tenga que echar mano de leyes que dislocan el ordenamiento penal por una serie de circunstancias que lo explicarán mejor los compañeros que me acompañan en la mesa. Como ideas finales para poder dar paso a los amigos Eduardo y Luis Frances, ¿se tiene realmente idea de lo que se tiene enfrente cuando se habla de inseguridad ciudadana? Sería bueno contar, por ejemplo, con las estadísticas que nos digan cuál es el índice de victimización, la tasa de homicidios. La tasa de homicidios de nuestro país no es tan alta como en otras regiones, y la de Lima está por debajo de muchas ciudades como Ucayali, por ejemplo. Si es que vemos al tipo de delitos que son más frecuentes, siempre es una constante que va de la mano con nuestra realidad socioeconómica. Los delitos que se cometen con mayor frecuencia en nuestro país tienen que ver con delitos contra el patrimonio. De lo que nos habla es las bases de este tipo de criminalidad es de tipo socioeconómico, y cuando hablamos de esto, entonces tenemos que remitirnos a una serie de causas. Las causas de este tipo de incremento de criminalidad no son los jueces que dejan presos, que dejan libres a los presos, no son los fiscales, porque esa no es la causa. Podría tratarse de comportamientos que se podrían asimilar a una suerte de desempeño funcional, pero cuando nosotros escuchamos que el discurso a favor de la seguridad ciudadana viene en clave de represión y poniendo como responsables de la inseguridad a los jueces o fiscales, entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros de identificar que la causa no está allí. Y puede ser que efectivamente existan comportamientos desviados en las autoridades, como en cualquiera de nosotros que podríamos tener algún error o alguna inconducta funcional, pero observar de manera aislada ese tipo de comportamientos no nos va a conducir a la solución del problema de la inseguridad. Y decir que con esto, y tengo el peruano que salió días después de la publicación de estas leyes, y se hace toda un golpe al crimen, ¿no? Con la promulgación de las leyes.
Y es como si esto fuese a dar un mensaje, una señal de que el gobierno está haciendo algo positivo. Pero si es que vemos las cifras, la criminalidad no ha descendido con la represión, y vemos también la incoherencia. Si lo que realmente se quiere es reducir la criminalidad, reducir la violencia, reducir el número de personas presas, este tipo de salidas no son las más recomendables. Y por último, en el ámbito de la técnica legislativa, nosotros apreciamos también una serie de inconsistencias en estas leyes que tienen que ver no solo con una fe de ratas que necesita fe de ratas, ¿no? La propia fe de ratas necesita fe de ratas, ¿no? Este tipo de prisas lo que nos dicen es que hay demasiada irresponsabilidad, y que ojalá si alguno de ustedes que están presentes alguna vez tiene la oportunidad de legislar, piense en las consecuencias. Muchas gracias. Entonces, le doy el paso a Eduardo Orey, que nos va a ampliar los comentarios relativos a derecho penal, al ámbito penal de la ley. Gracias. Bueno, en la línea de lo conversado, de lo había notado por la doctora Lisa Ramos, y antes de entrar a analizar mi intervención, se va a limitar, vamos a dar algunas consideraciones sobre el tema de la determinación judicial de la PM, por ahí algunas otras normas, algunas otras modificaciones de la parte general del Código Penal. Solo quería, no sé, que casi resumiendo la actitud del legislador de los últimos años, ¿no? Yo considero, y aquí siguiendo al profesor Díaz Ripollés, cuando considera que toda esta política, todas estas tendencias de un endurecimiento del sistema punitivo, de alguna manera despiertan o tienen una lógica, ¿no? Para ser fiel a lo que señala el profesor Díaz Ripollés, que lo cito textualmente, ¿no? Como que las energías de la comunidad se han desplazado del afán por lograr la inclusión social de los desviados al interés por garantizar la exclusión social de los delincuentes. Y eso, en realidad, si ustedes analizan estas normas, la 30076, en realidad calza perfectamente con lo apuntado por el profesor Díaz Ripollés, toda vez que sea que abordemos normas penales, normas procesal penales o normas de ejecución, vemos que la lógica siempre es tratar de que un imputado, ¿cierto?, esté el mayor tiempo posible, inclusive dentro de lo que siempre se consideró criticable en el derecho penal, por ejemplo, apuntar a las penas privativas de corta duración, ¿cierto? Y aquí vemos pues que en el sistema de faltas cada vez es más posible que un imputado por delito de faltas pueda otorgar una condena, ¿no?, por estas infracciones. Vemos que a nivel penitenciario y de ejecución, y eso seguramente lo va a abordar el doctor Luis Francia, también existen normas que de alguna manera obstaculizan o entorpecen el hecho de que internos puedan acceder a beneficios penitenciarios, ya ni que decir también en normas de corte procesal penal. Entonces, todas estas normas justamente van en esa lógica, en esa tendencia de excluir, ¿no?, como señala el profesor Díaz Ripollés, excluir socialmente, ¿no?, a estas personas que antes se consideraban desviadas, pero ahora simplemente son considerados como vulgares delincuentes, y por lo tanto en un esquema de excesivo rigor punitivo, ¿no?, trata de alguna manera de incrementarse, ¿no?, el tiempo de estas personas para que permanezcan recluidos. Pero como les decía, yo quería abordar sobre todo el tema de la determinación judicial de la pena, porque si bien es cierto, y ahora ustedes lo van a constatar, y ya Lisa ha hecho una buena introducción a este tema, y definitivamente hay muchas cosas por criticar, y ya se venían criticando ya inclusive desde que estas normas constituían proyectos de ley. Yo lo que quiero apuntar es, bueno, ver que por lo menos en toda esta lógica de excesivo rigor punitivo o de un endurecimiento del derecho penal, quizás se puedan rescatar, creo yo, algunas cosas, ¿no? En el tema de la determinación judicial de la pena, me parece que es algo que
más allá de los problemas que todavía se pueden generar, y a continuación voy a hacer referencia a algunos de ellos, yo creo que por lo menos se debe elogiar el hecho de que se trate o se esté intentando dar un mayor orden en el proceso de determinar judicialmente la pena, toda vez que hasta este momento, por lo menos hasta antes de la ley 30076, los procedimientos para poder determinar la pena, o sea, algo tan importante como, bueno, aplicar o imponer la consecuencia jurídica por el delito cometido, era algo pues que estaba sujeto, en realidad ni siquiera podemos decir a reglas determinadas, sino a una serie de normas totalmente asistemáticas, incoherentes, y que finalmente se llegaba al punto de que el tema de la determinación judicial de la pena simplemente se podía reducir a un tema de albor judicial. Simplemente el juez, a su buen criterio, imponía la pena que mejor podía considerar, sin prácticamente hacer una adecuada fundamentación de cómo había llegado a determinar o imponer una determinada pena concreta. Y justamente la ley 30076 incorpora el artículo 45A en el Código Penal, donde se procede a brindar, digamos, si se quiere, un procedimiento, un mecanismo para determinar judicialmente la pena. Pero como les decía, si bien es cierto la intención es buena, y me parece que esto sería un buen principio para, digamos, acceder a un sistema de determinación judicial con criterios de igualdad, orden, que de alguna manera también pueda satisfacer los principios de igualdad y de derecho al recurso, porque claro, si es que no tenemos un procedimiento definido en esta materia, sería muy difícil también ejercer el derecho al recurso, toda vez que el juez no puede fundamentar adecuadamente la pena impuesta, ¿no? Entonces, si es que hay un determinado procedimiento y este está fundamentado, entonces de alguna manera se garantiza el hecho de que se pueda recurrir el quantum de la pena impuesta. Pero como les decía, estas normas ya tenían como un antecedente el Código Penal colombiano. En el anteproyecto del año 2004, en el anteproyecto de Código Penal, teníamos un sistema denominado sistema de cuartos, que es justamente el sistema que era postulado en el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano efectivamente adopta en el tema de determinación judicial de la pena un sistema de cuartos, ¿sí? Pero claro, ustedes me dirían, pero es que en el artículo 45A no tenemos un sistema de cuartos sino un sistema de tercios. Sí, efectivamente, lo que sucede es que en el anteproyecto del 2009 el sistema de cuartos, me parece que a instancia del profesor Víctor Prado Saldarriaga, se convirtió en un sistema de tercios. Pero esto aquí, si bien es cierto, no aparentemente, sino que es un sistema de alguna manera más ordenado, no toda vez que, como ustedes saben, en un determinado momento se debe dividir lo que es el marco de la pena abstracta en tres partes para a continuación proceder a determinar la pena en función a la concurrencia de algunas circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, que son las que hoy tenemos en el artículo 46, primer inciso y segundo inciso, ¿no? Pero es que aquí en realidad tenemos un problema, y el problema es que en la legislación colombiana, en el sistema de cuartos, como señala el profesor Fernando Velázquez, en realidad tenía el proceso de determinación judicial de la pena adoptado según él 4 niveles, ¿no? Entonces los 3 primeros niveles, digamos, que correspondían sobre todo a normas de carácter penal, y la última a normas de carácter procesal. Por ejemplo, en el primer nivel, para determinar la pena concreta, si se quiere, teníamos que ubicar justamente cuál era la pena básica o la pena abstracta. Para esto obviamente teníamos que recurrir al tipo penal, que era materia de enjuiciamiento. Bien, entonces tenemos el tipo penal básico, y a continuación también en este primer nivel lo que se tiene que hacer es determinar la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes cualificadas. Hoy en día el artículo 45A hace referencia a circunstancias agravantes cualificadas y circunstancias atenuantes privilegiadas. Lo que se tiene que hacer en este primer nivel, digamos, es a partir de la pena básica, o sea, de la pena combinada para el tipo penal, que es materia de proceso,
¿no? Tenemos que movilizar la pena en función a la concurrencia de estas circunstancias cualificadas, que pueden estar ubicadas sea en la parte especial o sea en la parte general. Pensemos pues en un delito de robo, tenemos también circunstancias agravantes que obviamente modifican el marco punitivo, y también tenemos normas en la parte especial, en la parte general, que también tienen por virtud mover el marco punitivo de la pena combinada, sea por encima del máximo o por debajo del mínimo. Pensemos, por ejemplo, en lo que es el supuesto de tentativa, los supuestos de error de prohibición vencible, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un problema, porque a diferencia del sistema colombiano, todos estos supuestos, por lo menos en los supuestos de atenuantes privilegiadas, o sea, lo que les acabo de mencionar, la tentativa, el error de prohibición vencible, los supuestos de complicidad, en fin, una serie de normas que están por toda la parte general, donde el juez habilita a reducir la pena. En el sistema colombiano, en estos supuestos, no solamente el legislador menciona que se puede proceder a una reducción de la pena, sino que esta reducción, el legislador mismo señala en qué proporción se reduce la pena. Es decir, no como en nuestro sistema, no como en nuestro Código Penal, que, por ejemplo, en el supuesto de tentativa, el juez reducirá prudencialmente la pena. En el supuesto del error de prohibición vencible, el juez atenuará la pena. Y así en el supuesto de omisión impropia también, ¿no es cierto?, donde se atenuará la pena. En todos estos supuestos, ¿no es cierto?, el juez simplemente señala que de la pena básica el juez puede, digamos, atenuar la pena, pero no señala en qué proporción. Entonces eso definitivamente genera un problema, porque si es que estamos de alguna manera importando o hemos tomado como fuente la legislación colombiana, hay que tener en cuenta que en Colombia los supuestos de atenuación privilegiada sí mencionan la proporción en la cual se va a reducir la pena. Nosotros no, simplemente se reduce la pena y punto. ¿Bien? Entonces eso definitivamente ya plantea un problema, porque cuando, como les digo, si es que se entiende que adoptamos un sistema parecido al colombiano, les estaba comentando que estamos ya en el primer nivel, entonces en este primer nivel ya sencillamente cómo vamos a determinar la pena abstracta, ¿no?, en función al cual después ya en un segundo nivel, hay que dividir, digamos, el marco de la pena abstracta en un espacio punitivo en tres partes, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos tres partes, en Colombia son 4 partes, por eso en Colombia se habla de los 4 cuartos y nosotros de los 3 tercios, el sistema de tercios. Pero digamos, estamos en el segundo nivel, cómo proceder a dividir en 3 partes, ¿no es cierto?, la pena abstracta o el marco punitivo resultante del nivel anterior, si es que nosotros no sabemos hasta ahora en qué proporción vamos a reducir la pena, ¿no es cierto?, ante la concurrencia de una atenuante privilegiada. Lo que señala el legislador en el artículo 45A, en una fórmula que ya figuraba en el anteproyecto del 2009, es que cuando estamos ante un supuesto o cuando estamos ante la concurrencia de una atenuante privilegiada, ¿no es cierto?, lo que se tiene que hacer es ubicar la pena por debajo, ¿no?, por debajo del tercio inferior, me parece que es lo que señala el legislador. En el artículo 45 identifica, sí, justamente en el inciso 3 del artículo 45A se señala: cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera. El que me interesa, tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior. Ya bien, por debajo del tercio inferior, fíjense que no señala que tenemos que ubicarnos en el tercio inferior, es decir, porque ya cuando estamos en el segundo nivel, es decir, cuando ya hemos determinado el marco abstracto, pena combinada más la concurrencia de agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas, tenemos un marco resultante. Ese marco resultante en un segundo nivel tendríamos que dividirlo en 3 partes. Y ya, bueno, y entonces la pena a imponer se tiene que ubicar en qué tercio. Entonces para eso te sirven las circunstancias que figuran en el artículo 46, o sea, las que en el artículo 46 hoy en día tenemos
en el primer párrafo circunstancias atenuantes, en el primer inciso, y en el segundo inciso circunstancias agravantes. Entonces, una vez que has dividido la pena resultante al primer nivel, es decir, la pena abstracta, en 3/3, tienes que ubicar en qué tercio se va a imponer la pena, ¿no? Entonces, para eso te van a servir las circunstancias genéricas del artículo 46. Si concurren, digamos, solo atenuantes en el primer tercio, si concurren solo agravantes en el último tercio, si concurren agravantes y atenuantes en el tercio intermedio, en fin, es lo que ustedes ya encuentran en el artículo 45A. Pero como les digo, pero tenemos un problema todavía justamente en el primer nivel, porque aquí el legislador, no sé si se le escapó, ¿no es cierto?, el tema de que nuestras atenuantes privilegiadas no establecen una proporción, ¿no?, para reducir, ¿no?, la pena básica o la pena combinada de cada delito. Entonces, ¿cuál es, digamos, la alternativa que se plantea hoy en día? Como el legislador señala que ante la concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas, la pena se ha de ubicar, ¿cierto?, por debajo del tercio inferior. Entonces, lo que yo tengo que interpretar es que no nos está refiriendo, ¿no es cierto?, a este segundo nivel donde ya hemos dividido la pena en tres tercios, sino que se está refiriendo todavía al primer nivel, donde tenemos que establecer cuál es el marco penal abstracto. Y entonces, aparentemente, lo que nos quiere decir el legislador es que en estos casos lo que hay que hacer es ubicar, ¿no?, ubicar la pena abstracta, ¿no?, por debajo del tercio inferior. El problema va a ser el siguiente. El problema va a ser que, bien, en fin, lo podemos ubicar por debajo del mínimo, ¿cierto?, de la pena combinada, ¿cierto? Pero ¿hasta qué límite? ¿Hasta qué límite? Porque si estamos hablando, esto seguramente no se plantearían mayores problemas con las circunstancias cualificadas, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un supuesto que va a abordar el profesor Eduardo Alcócer de reincidencia y habitualidad, generalmente ahí sí se establecen las proporciones en las cuales se puede incrementar la pena, en una mitad, en 2/3, según estemos ante supuestos de habitualidad o reincidencia básica o cualificada, ¿no? Pero eso no sucede con las atenuantes privilegiadas que les he mencionado: tentativa, omisión impropia, complicidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿hasta dónde vamos a reducir la pena? Se entiende que va a ser por debajo del mínimo, pero ¿en cuánto? Entonces, claro, una interpretación sería, bueno, pues será hasta los 2 días, ¿no? Porque la pena privativa de libertad no tiene como extremo mínimo los 2 días, según el artículo 29. Pero eso también, hablar de penas de 2 días, 3 días, 4 días, eso ya en la misma Comisión Revisora del Código Penal se planteaba pues como un asunto también que debía ser reformado, a toda vez que siempre se repudia lo que sean las penas privativas de corta duración. Pero bueno, por lo pronto las alternativas son dos, ¿no? O sea, para establecer ese nuevo marco, o bien lo reducimos hasta los 2 días, serían desde los 2 días hasta el mínimo de la pena básica, o en todo caso se eleva, digamos, la duración mínima de la pena privativa de libertad, cosa que definitivamente ya figuraba desde hace tiempo en los anteproyectos del 2004 y el 2009. Pero, como les digo, si es que seguimos la fuente colombiana, también tenemos que haber previsto, y eso, bueno, yo también integré la Comisión Revisora del Código Penal, y yo creo que en este punto seguramente se nos pasó, ¿cierto? Pero digamos, lo que tenemos hoy en día por lo menos admite esas dos alternativas, o bien reducir la pena, o esa pena abstracta, que luego tendrá que ser dividida en 3/3, tendrá que entenderse, digamos, desde los 2 días hasta el mínimo de la pena combinada, ¿sí? O en todo caso habrá que elevar la duración mínima de la pena privativa de libertad en el artículo 29 del Código Penal. Otros puntos que, ya casi para concluir, porque tampoco quería ocupar todo el tiempo de la ponencia, y así muy brevemente, solamente algunos comentarios, algunas de las modificaciones que se han operado justamente también este tema de la determinación judicial de la pena, porque como les comentaba, en el artículo 46 ya se incluye, digamos, de alguna manera se dividen justamente las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravadas, ¿no? Genéricas, ¿no? Es decir, hoy día, o mejor dicho, hasta antes de la ley 30.076,
En el artículo 46 se tenía una serie de criterios que tenía que utilizar el juez para determinar la pena concreta, para individualizar la pena. ¿Bien? Pero como les digo, como ya se cambia el sistema de determinación judicial de la pena y estamos ante un primer nivel donde se ubica la pena abstracta a partir de la pena combinada, o sea, pena combinada más la concurrencia de circunstancias agravantes, atenuantes cualificadas. Segundo nivel, dividir este marco penal abstracto resultante del nivel anterior en 3/3. Y justamente analizando las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas, hasta hoy están en el artículo 46, tenemos que ver si es que concurren atenuantes o no concurren ni atenuantes ni agravantes, primer tercio. Si concurren atenuantes y agravantes, segundo tercio o tercio intermedio, y si solo concurren agravantes, último tercio, tercio superior. Bien, ese sería, si se quiere, el segundo nivel en la lógica del sistema colombiano. ¿Cuál era el tercer nivel? El tercer nivel era individualizar la pena, es decir, ya ubicada, digamos, el marco penal concreto, o sea, un tercio inferior, un tercio superior o un tercio intermedio, tenías que individualizar la pena, porque ahí solamente todavía tenías un marco. Entonces, para eso tendrás que atender a otros criterios como el grado de consumación del delito, siempre siguiendo el profesor Velázquez, ¿no? En la legislación colombiana tiende pues a la nocividad del comportamiento, a la naturaleza del hecho producido, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces ahí ya se procedía a individualizar la pena. Entonces ya se entiende que en ese momento ya tenías una pena concreta, ya estaba prácticamente para ser impuesta. Pero cuarto nivel, como les adelantaba, pueden concurrir algunas normas procesales, ¿cierto? Que inclusive nosotros también tenemos en el Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Confesión sincera, terminación anticipada, que habilita de alguna manera al juez digamos, a que la pena de alguna manera, por lo menos en la legislación colombiana, eso sí no es mi materia y seguramente lo podrán abordar en la próxima semana, pero en la legislación colombiana sí, bueno, también puede ser materia de acuerdo, ¿cierto? Puede ser una materia de acuerdo, pero lo que señala el profesor Velázquez es que en el sistema colombiano, cuando ya estamos ante estos supuestos de justicia negociada, donde entre procesado y Ministerio Público proceden de alguna manera estos supuestos de allanamiento, como se denomina, o de preacuerdo, ¿no? Entonces ya se deben saltar lo que es el segundo nivel, es decir, ya no se debe proceder al sistema de cuartos, ¿no? Porque en realidad de la determinación del marco penal abstracto, es decir, de la pena combinada más la concurrencia, circunstancias agravantes o atenuantes, ya se debe simplemente proceder al tema de alguna manera negociar, entre comillas, lo que es la pena imponer, y eso sí obviamente tiene que ser materia de control por el juez. Bien, entonces en ese supuesto, si es que concurre por ahí algún supuesto de terminación anticipada o confesión sincera, etcétera, etcétera, al menos en la legislación colombiana se entiende que ya no procedería, o esto vendría, digamos, casi al final, pero prescindiendo de lo que es lo del sistema de tercios, ¿bien? Sobre todo cuando es materia de negociación entre Ministerio Público e imputado. Bien, pero como les decía, en el artículo 46, y ya casi para terminar, algunos de los supuestos que sí llaman la atención es el de por ejemplo, unas circunstancias de atenuación, ¿no? En el artículo 46, inciso 1, literal C, se señala el lograr en estado de emoción o temor excusable. Esto, de alguna manera, me parece que puede colisionar con lo que es un supuesto de miedo insuperable, un supuesto de exclusión de la culpabilidad que en realidad ya está regulado en la parte general del Código Penal, en el artículo 20. Entonces, no me parecería hasta innecesario, digamos, regular este supuesto como una circunstancia de atenuación. En el fondo me parece que estamos ante una situación de miedo insuperable. Y si es que, digamos, porque inclusive aquí en la 30076, en el artículo 46 señala un estado de emoción o temor que es excusable. O sea, si es excusable, bueno, justamente, ¿no? Porque si es excusable es porque de alguna manera excluye la culpabilidad, pero bueno, en fin, no sé cómo lo habrá interpretado el legislador, pero me parece que es un supuesto que es innecesario. Ya casi saltando, porque son varios los que me merecen alguna
alguna observación, pero por ejemplo en el inciso 2F, otro que también podría, al menos me resulta criticable, es aquella circunstancia que alude al ocultamiento o dificultando la identificación del autor o partícipe. ¿No? Es decir, obviamente se está colocando en el supuesto de aquellos delincuentes que utilizan antifaz, medias, pasamontañas, etcétera, etcétera, para ocultar su identidad. Entonces esto realmente debería constituir un supuesto de agravación de la pena, cual si estuviéramos ante una obligación, ¿no es cierto?, de cualquier persona de identificarse si es que va a cometer un delito. Bueno, la verdad aquí no, me parece que no debería constituir una circunstancia agravante, porque me parece que todas personas que cometen un delito, ya lo natural es que intente de alguna manera buscar lograr la impunidad en su delito. En todo caso, si es que aquí hay alguna vulneración de un bien jurídico, este podría ser quizás un atentado contra la administración de justicia, pero como todos ustedes ya saben, estaríamos ante un supuesto que de alguna manera podría violar el principio de no autoincriminación. Entonces, la verdad me resulta un poco chocante el hecho de que figure, más allá de que figure también en otras legislaciones, me parece chocante que figure como una circunstancia agravante. En el inciso 12, la realización mediante armas, explosivos, venenos u otros instrumentos. Me parece que estamos ante un supuesto de un comportamiento que ya en el mismo artículo 46 figura como un supuesto en el cual se genera un peligro común, salvo que se ha interpretado, bueno, aquellos supuestos en los cuales no se genera un peligro común. Pero bueno, pero también tenemos otra agravante que alude al grado, si es que el delito se hace en circunstancias que hacen especialmente nocivo este comportamiento. Entonces también me parece que hasta cierto punto como que es redundante. Y ahora sí, para terminar, una última consideración. En el artículo 57, cuando se habla de la suspensión de la ejecución de la pena, se incluye, ¿no es cierto?, se incluye como un criterio que debe tener en cuenta el juez para hacer, se entiende, este pronóstico, esta prognosis, este juicio de probabilidad sobre si el favorecido, si se quiere, va a volver a cometer un delito, ¿no? Se señala que el juez puede atender, entre otras cosas, al comportamiento procesal de la gente. Es decir, y aquí claro, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué hace referencia el legislador? ¿A un comportamiento hostil, prepotente o amenazante del procesado? Lo mismo sea la octava humana, que patea la mesa, insulta a los magistrados, etcétera, etcétera. ¿O es que se refiere en realidad a, por ejemplo,
las formas de inhabilitación que se establecen en el Código. Cito en los incisos 10, 11 y 12, incluidos al artículo 36 del Código, y que señala como pena de inhabilitación la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez, la prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos penitenciarios. Sabemos que la inhabilitación como pena tiende a la suspensión de derechos civiles, políticos, económicos. Sin embargo, no guarda relación directa, por lo menos estas suertes de inhabilitaciones, con una suerte de consecuencia por el hecho cometido. En todo caso, son consecuencias penales en virtud de la peligrosidad del sujeto. A este sujeto, una fuente de peligro, habría que evitar, entre las prohibiciones, que residan en determinados lugares o acudir a ellos, o que se acerquen a las víctimas o que se comuniquen a las víctimas. Entonces, el presupuesto de la pena de inhabilitación en estos casos es el superior, es la peligrosidad de la gente y no su culpabilidad. Se trata, desde mi punto de vista, de una medida de seguridad para sujetos imputables. Si bien es cierto, este tipo de figuras están incluidas en nuestro país de manera, digamos, no tan escondida en la ley de violencia familiar como medida de protección de modo cautelar y también de modo, digamos, de medidas definitivas cuando se haya responsabilidad penal en el autor. También lo están en normas internacionales. Cito la legislación española, la legislación alemana, que no han sido, que han sido últimamente objeto de cuestionamiento en cuanto a su constitucionalidad. Así, en la legislación alemana, la llamada custodia de seguridad, por ejemplo, si bien alguna forma especial de medida de seguridad expresa que se refería o que tiene cierto cariz con lo que ahora estamos viendo, fue declarado inconstitucional. Y además, en la legislación española, si bien es cierto, se ha considerado que es constitucional las medidas de libertad vigilada, como se señala allí en la sentencia 60-2010 del Tribunal Constitucional Español. Sin embargo, se estableció que es necesario que se indiquen los delitos a los cuales se tenga que aplicar este tipo de medidas, lo cual no hace el legislador peruano. Por eso es mejor, superando el fraude de etiquetas, llamarle una medida de seguridad para sujetos imputables, y que debería en todo caso corregirse, limitarse en su aplicación. Donde hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, la reincidencia, regulado artículo 46b del Código Penal, también ha sufrido, para varias modificaciones, ha sido objeto de muchas modificaciones desde su inclusión en el año 2006. Bien, ¿quién tiene la condición de reincidente? Reconocemos, ¿no? Según la ley que ahora estamos comentando, la ley 30.076, el que después de haber cumplido en todo o en parte una pena incurre en un nuevo delito doloso en un lapso de que no excede 5 años, tiene la condición de reincidente. Antes de la modificatoria, era como presupuesto para la consideración de reincidente que el sujeto haya cumplido en todo o en parte una pena privativa de libertad efectiva, lo que se llama la reincidencia real, es decir, que previamente el sujeto haya sufrido la cárcel y en un lapso de 5 años luego de su excarcelación vuelva a cometer un delito doloso. En este caso, el supuesto es que el sujeto haya cumplido en todo o en parte una pena, que puede ser privativa de libertad, como puede ser una pena de multa, o una pena limitativa de derechos, ¿no? Por ejemplo, no es necesario ya que haya sufrido la cárcel previamente, ¿no? Y que luego haya vuelto a cometer un delito, en este caso un delito doloso, como estaba estipulado desde su inclusión original, o digamos su reinclusión al sistema normativo penal peruano. Después se agrega lo siguiente: tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta dolosa incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de 3 años. Entonces, en los casos de reincidencia por faltas dolosas, se reduce el plazo para establecer su peligrosidad, es decir, la vuelta a la comisión de un delito debe ser entre un plazo de 3 años cuando tiene como presupuesto la imposición de una sanción en virtud de una falta dolosa.
Y es más, en la ley se señala que la reincidencia constituye una circunstancia agravante cualificada. Lo he incluido como objeto de, digamos, para la conversación, es que en doctrina se ha discutido acerca de la denominación de esta circunstancia agravante, la reincidencia. Es una circunstancia agravante especial, específica, cualificada. Se optó por denominarla cualificada, tal como se indicó también en el Acuerdo Plenario 1 del año 2008, al referirse a este tema. La consecuencia, que el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Se sabe también que en nuestro país, desde el año 2009, existe la llamada reincidencia agravada, ¿no? La legislación penal así se incluye. Y en el caso de reincidencia agravada, el plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos, a una serie de delitos, entre ellos los que mencionan en la pantalla, el cual se computa sin límite de tiempo. Es decir, aquel límite de tiempo que se establece en la reincidencia básica, llamémoslo de esa manera, no se va a evaluar al momento de considerarse la llamada reincidencia agravada, es decir, en virtud de los delitos que son materia de comisión por parte del agente. En este caso, en la reincidencia agravada, el juez aumenta la pena en no menos de 2/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Nos preguntamos cuál sería el máximo. La pena es en no menos de 2/3 y el máximo tendría que ser, según el artículo 29 del Código, 35 años. Antes de la modificatoria, el máximo criticable, por cierto, era la cadena perpetua. No menos de 2/3 hasta la cadena perpetua, se decía antes de la modificatoria. Ahora simplemente se menciona el mínimo cuando se presenta esta circunstancia agravante cualificada y el máximo, bajo una interpretación sistemática, lo podemos encontrar en el artículo 29 del Código Penal, 35 años. Bien, al final del artículo 46b, que regula la reincidencia, se indica que en los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes cancelados o que debieran ser cancelados. Claro, si es que ya se han cancelado los antecedentes, no tendría sentido poder aplicar la reincidencia, ¿no? Siempre se entiende que se puede aplicar la agravante de reincidencia cuando los antecedentes puedan ser objeto de valoración. Y así, esto hay que entenderlo según el artículo 69 del Código Penal, que tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión del delito doloso, la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por 5 años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva. Es decir, si es que una persona ha cometido un delito doloso, ¿no? Y se le ha impuesto una pena privativa de libertad y la ha cumplido, entonces la cancelación de los antecedentes penales será siempre provisional en un lapso de 5 años. ¿Por qué? Porque en ese lapso puede el sujeto volver a cometer un delito doloso y por eso aplicarle la agravante de la reincidencia. Si supera ese lapso, entonces evidentemente ya no se podrá, por la ley misma, agravar la pena al sujeto. Lo curioso es que el artículo 69 se dice tratándose de pena privativa de libertad. ¿Qué pasa cuando a una persona se le impone no una pena privativa de libertad, sino alguna otra pena, una pena limitativa de derechos? ¿Qué pasa con los antecedentes penales? Estas, luego de haber sido cumplidas, se tienen que cancelar definitivamente. Y se cancelan definitivamente, ¿cómo el juez va a imponer una agravante cualificada? En este caso, si es que los antecedentes ya se cancelaron. Entonces creo que merece corregirse esta disposición del artículo 69 del Código. En cuanto a la habitualidad, es habitual de la gente que comete un nuevo delito doloso y siempre que se trate de por lo menos 3 hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no excede de 5 años. Ya no ha habido modificación en cuanto a esta afirmación incluida en el artículo 46C del Código Penal. Asimismo, tiene la condición de delincuente habitual quien comete de 3 a más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio, de conformidad con artículos 441, lesiones como faltas, y 444, hurto y daños como faltas, en un lapso no mayor de 3 años. Este guión fue incluido como párrafo al artículo 46C del Código Penal. De esta manera, la habitualidad también puede darse en caso de faltas. La habitualidad constituye una circunstancia agravante cualificada.
La consecuencia es que después aumenta la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. En el caso de habitualidad agravada, se aumenta la pena en una mitad por encima del máximo legal. Bueno, lo que comentó hace un momento Eduardo, ¿no?, acerca de la suspensión de la ejecución de la pena, ¿no? Entre otras cosas que comentar, que para evaluar si es que al sujeto se le va a suspender la ejecución de la pena, está, entre otras cosas, el comportamiento procesal de la persona, de la gente, ¿no? Su comportamiento procesal, ¿no? Entonces, a uno, lo ya dicho por Eduardo hace un momento, y a lo que digamos, da a entender el legislador en este caso es, digamos, considerar lo que criticablemente a inicios de este siglo se en algunas resoluciones se considera que el comportamiento procesal constituiría una suerte de indicio de superioridad social, ¿no? En algunas resoluciones que llevaron a la imposición de medidas cautelares personales así lo establecieron. Es más, hay sentencias del Tribunal Constitucional que también, digamos, resolvieron en ese sentido, lo cual fue criticable por la doctrina y es criticado hoy en día. Sin embargo, el legislador ha considerado establecer este elemento como uno a valorar a efectos de suspender la ejecución de la pena. La dúplica del plazo de prescripción de la acción penal. Sabemos que la prescripción de la acción penal se funda en virtud del Acuerdo Plenario 1 del año 2010 en la falta de necesidad de pena, en la falta de necesidad de pena. Entonces, si es que se duplica el plazo de prescripción de la acción penal, es que por razones de política criminal los hechos merecen ser evaluados por la justicia en un mayor tiempo. Y se entendía que en los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos contra el patrimonio del Estado debería duplicarse la pena. Esta vez, según el legislador, también debería duplicarse la pena cuando los delitos son cometidos por un agente integrante de una organización criminal. Entonces, de manera automática, el tipo penal de asociación para delinquir tendría que duplicarse la pena, porque de por sí el que es integrante de una asociación que está orientada para cometer delitos lo es de una organización criminal. Entonces, este delito de por sí ya se duplica la pena, y lo cual conlleva que, digamos, un delito de peligro, o no llaman abstracto, otro concreto, debería tener este grado de reprochabilidad. ¿Es tan necesario que se duplique el plazo de prescripción en estos casos? Desde mi punto de vista, no. Simplemente para mencionar, no lo voy a leer, los criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas. Como se sabe, en el artículo 105 del Código Penal se describen las consecuencias accesorias y que son consideradas, según la Corte Suprema, como sanciones penales especiales. Tienen una naturaleza sancionatoria según según la tendencia jurisprudencial en nuestro país. Y estos son los criterios que se debe tener en cuenta al momento de imponer una consecuencia accesoria. Y al final se indica que la disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas. Yendo a las modificaciones que uno observa en la parte especial del Código, en el hurto y robo agravado. Antes, una modalidad agravada de hurto y de robo, cuando este es cometido en casa habitada. Ahora se indica en inmueble habitado, ¿no? Entonces, ¿por qué el cambio? La doctrina, cuando interpretó el concepto de casa habitada como supuesto agravante del delito de hurto y robo agravado, consideró que se debe imponer una mayor pena en tanto con la conducta de la gente se afecta la intimidad de las personas que viven en la casa, que moran en la casa, además de la puesta en peligro a su vida, a la salud, a su integridad. Sin embargo, están otras posiciones que consideran que la casa habitada conlleva que solamente puede agravarse la pena en tanto se haya realizado la conducta en un escenario en el cual existen personas que moren, que vivan, ¿no? Y esto no es, digamos, que se puede entender a partir del concepto de casa habitada, no así, creo yo, de inmueble habitado, que atiende sobre todo a un aspecto material
¿no? Entonces, y que puede llevar, por ejemplo, a que pueda cometerse un delito de hurto en el lugar del centro de trabajo. Por más tiempo que uno pase en el lugar de trabajo, no constituye el lugar donde uno reside, donde uno mora, ¿no? Entonces, pero bajo el concepto de inmueble habitado podría malinterpretarse esta disposición, lo cual es criticable. Debería interpretarse en todo caso como siempre se ha dicho, el lugar donde las personas residen, moren, vivan. Antes, otro efecto de la modificatoria a estos delitos. Antes se decía que se agravaba la pena cuando el hurto o el robo era cometido sobre vehículo automotor. Ahora, sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. Digamos, considero adecuado que se haya incluido a las autopartes como objetos materiales del delito de hurto y robo agravado. Antes no se indicaba expresamente, pero así la doctrina lo consideraba. En razón de la importancia de las autopartes para la funcionalidad del medio de transporte, del vehículo. Son relevantes, el motor, la caja de cambio, por ejemplo. Su importancia resulta fundamento del agravante. Sin embargo, me pregunto el tema de los accesorios. ¿No? Digamos, la radio o el equipo de GPS que uno tiene, ¿no? en el carro, resulta su tracción fundamento para una mayor pena y equipararlo con el objeto más importante que es el vehículo o una autoparte. Considero que no. Me parece que su inclusión resulta desproporcionado e igual de criticable como lo mencionado en otros artículos. Además, se considera como una modalidad agravada de hurto cuando el hecho se comete en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. De hurto y robo agravado. ¿No? Se entiende, digamos, que estas personas, las víctimas, tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Sin embargo, creo que el legislador pudo haber sido más específico, personas con discapacidad. Debe entenderse siempre que la situación de discapacidad lo haga vulnerable en esa situación. No cualquier discapacidad lo hace vulnerable. Digamos, una persona que no tenga la visión de un ojo, no la hace precisamente vulnerable ante una situación concreta. Tendría que entenderse, creo que es el intérprete que va a cerrar el marco de aplicación de este tipo de agravantes. Y hubiera sido bueno que en vez de incluir el término adulto mayor o menor de edad, se indique expresamente los años, mayores de 18 años, mayores de 65 años, por ejemplo. En el delito de estafa agravada, este tipo penal se incluyó al Código 196A. Se agrava la pena cuando la estafa se comete en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez, nuevamente, o adulto mayor. Cuando se comete en agravio de menores de edad. Como se sabe, la estafa, el engaño, provoca el error. Y el error supone, de por sí, la capacidad que tenga la víctima de conocer la realidad, ¿no? De poder elegir, como se dice en palabras simples, el bien o el mal, tenga esa capacidad. Y los menores de edad, digamos, imaginemos un niño de 5 años, de 6 años, tenga esa capacidad de ser engañado. La doctrina se considera que estos casos se solucionan como una suerte de hurtos, pero no así de estafas, porque no tienen la capacidad para ser normativamente engañados y incurrir en error. Entonces, la disposición también me resulta cuestionable. Además, cuando se menciona que se agrava la pena cuando la víctima es una persona con discapacidad o mujer en estado de gravidez. ¿Cuál es el mayor grado de reprochabilidad que se estafe a una persona en estado de gravidez? No lo encuentro. No sé si con las intervenciones tal vez tengo una posición contraria, pero de verdad que este tipo de disposiciones dan mucho para comentar. Otra circunstancia agravante de la estafa, cuando se realiza como ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles. De vehículos motorizados o bienes inmuebles.
¿Cuál es el sentido del agravante? Si es que, por ejemplo, si usted tiene bienes inmuebles que le pertenecen a otras personas, en caso de estelionatos, está el artículo 194, inciso cuarto, que puede cubrir estos casos, y se trata como objeto material de una estafa de bien inmueble que no sea de otra persona, entonces podría ser de tipo base. ¿Resulta necesario que se haya incluido esta modalidad de agravante? ¿O necesaria que se haya incluido esta modalidad de agravante? Considero que no. En cuanto a la compraventa de vehículos motorizados, ¿qué pasa con aquellos bienes inmuebles que tienen un alto valor y que no necesariamente son motorizados? ¿No? Digamos, se me ocurre algún aparato científico o algún tipo de aparato que utilice el médico en su labor, que tiene un alto valor económico, que no es motorizado, sin embargo no está cubierto por la norma. Además, se agrava la pena cuando se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito emitidos por el sistema financiero o bancario. Se trata de la tutela del patrimonio o en todo caso de la intangibilidad de las informaciones. ¿No? Esta norma agravante se aleja del espíritu, digamos, de una interpretación formal del bien jurídico patrimonio en relación a este delito de estafa. En cuanto al delito de extorsión, hay varios cambios que ha sufrido la norma. Cito dos: que cuando el acto de extorsión se realiza contra el propietario responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma. Se trata de una disposición que evidentemente, como hace un momento conversaba, que atiende a la realidad, ¿no? La suerte de sensación que se ha implementado los actos de extorsión en ese tipo de actividades, es cierto. Sin embargo, ya estaba estipulado una norma que podía abarcar estos casos en el propio tipo de extorsión cuando se sancionaba los actos de extorsión que tengan por objeto la perturbación de la ejecución de obras legalmente autorizadas, públicas o privadas. Entonces, creo que abarcaba este supuesto, no era necesario que se incluya otro párrafo al tipo penal de extorsión. En todo caso, se trataría de una norma simbólica. Y se agrava la pena cuando la gente se vale de menores de edad. El delito de usurpación. También objeto de cambio. La pena se incrementó de 1 a 3, ahora de 2 a 5 años en el tipo base. Sanciona una nueva modalidad típica, el que legítimamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse. Es decir, una usurpación, digamos, digamos, para asegurarse su no descubrimiento. Bien, sí. Ha habido un lapsus, además. Bueno, pero muy bien. Se trata de una nueva modalidad de usurpación y lo que es también debe ser objeto de cuestionamiento o en todo caso de debate, hacer que la violencia también pueda ejercerse sobre las personas o sobre los bienes. Lo cual era objeto de bastante discusión en el ámbito jurisprudencial. Es más, un pleno jurisdiccional en el Cono Sur plantearon como pregunta este tema, ¿no? Si es que la violencia de la usurpación puede ser ejercida contra las personas solamente o contra los bienes. Siguiendo la posición mayoritaria de la doctrina, se tomó posición respecto a que también puede ejercerse sobre los bienes. En el delito de grave, un nuevo tipo penal, el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, 315A, no el 202, hay un error. Nacional que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma. Digamos, muy etéreo, muy abstracto, afecta el principio de legalidad, es una ley estricta, no hay una certeza en cuanto al mensaje o a la norma que se dirige a los ciudadanos en este tipo de disposiciones. Estamos culminando.
el delito de asociación para delinquir. Artículos 3 y 17 del Código Penal. Antes sancionaba quien forme parte de una organización de 2 o más personas destinadas a cometer delitos. Ahora sanciona quien constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinadas a cometer delitos. Es decir, no es necesario que sea parte de ella, sino que la promueva o que en un momento inicial la constituya, pero que no de modo permanente se incluya en la organización. Esto hay que interpretarlo también de la mano con los estipulados en la ley 30.077 en su artículo 2, cuando define el concepto de organización criminal. Curioso, se indica que se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. Claro, entonces, la posición mayoritaria de la doctrina penal nacional consideraba que el tipo penal de asociación para delinquir era una suerte de organización criminal. El arzobispo Prado así lo indicó en un artículo del año 2006 publicado en Gaceta Jurídica. Sin embargo, en nuestro país, hoy en día, se considera que el 317 regula la asociación para delinquir y la ley 30.077 el concepto de organización criminal, que atiende a delitos graves, no cualquier otro delito que podría ser, digamos, abarcado por lo regulado en el artículo 317 del Código. En la modalidad agravada de asociación para delinquir del 317, que tiene una pena máxima de 15 años, sanciona cuando la organización esté destinada a cometer delitos previstos en los artículos 116, aborto, que tiene una pena máxima de 5 años, o el 182, interceptación telefónica, que tiene una pena máxima de 3 años. Entonces, claro, sabemos que la acción para delinquir constituye una suerte de adelantamiento de la regla criminal a momentos previos a la ejecución, es decir, el solo hecho de asociarse para cometer delitos, sin necesidad de que se empiece a ejecutar aquellos delitos que fueron motivo de la asociación. Por tanto, desde el principio de proporcionalidad, el delito de asociación para delinquir debería tener una pena menor a los hechos que son objeto de una ejecución. Sin embargo, de acuerdo a la ley 30.076 y el 317, el momento previo a la ejecución, el acto preparatorio, entre comillas, tiene una mayor pena que el acto ejecutivo. Lo mismo en cuanto al delito de marcaje y reglaje, 317A del Código. La pena máxima es de 6 años en su mayoría básica. Bien, y el marcaje y reglaje, como se sabe, se sanciona a quien acopia información, realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas, para acometer o facilitar la comisión de los delitos, entre otros, seducción, que tiene una pena máxima de 5 años, o de hurto simple, que tiene una pena máxima de 3 años. ¿No? Entonces, nuevamente, el tema de la proporcionalidad como digamos, uno de los sustentos de la crítica a este tipo de disposiciones. Muy bien, espero haber resumido suficientemente algunos de los cambios que se dieron a la ley en materia penal. Muchas gracias. A continuación, Luis Franzas Sánchez con los comentarios relativos al ámbito de ejecución penal. Bien, ante todo, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Es hoy día un placer estar con ustedes. A ver, a mí se me ha pedido que trabaje el tema penitenciario. El tema penitenciario tiene algunas cosas interesantes, ¿okay?, que vamos a intentar desarrollar. Ahora bien, este intento, como señalaba la doctora Elisa Ramos, de brindar seguridad a través de las normas, no es nuevo. Decreto Legislativo 895, 896, 897 y siguientes, año 98, régimen del ingeniero Fujimori, normas de seguridad ciudadana en el régimen del presidente Toledo, normas de seguridad ciudadana en el régimen del presidente García, y obviamente el actual régimen tampoco podía dejar de tener un paquete de normas de seguridad ciudadana. Las inquietudes, ¿no es cierto?, o la búsqueda de seguridad a través de las normas penales es, como todos sabemos, un buen deseo del legislador, pero es una situación que es falsa. ¿Okay? No se logró mayor seguridad antes, no se va a lograr mayor seguridad ahora, y lo que yo creo que, y eso es lo más grave, gracias, ¿okay?, se va a lograr, creo que el efecto contrario a lo que se estaría planteando. Un minuto.
Sí, mejor creo por ahí. Sí, gracias. Ok, bien, en este contexto vamos a intentar plantear tres objetivos, ¿ok? Con tres contenidos mínimos. Uno primero, una rápida revisión de las normas, aspectos principales, no todas, en materia de ejecución penitenciaria. En segundo lugar, ok, ¿y estas normas cómo afectan al sistema penitenciario? ¿Sirven para bien? ¿Sirven para mal? ¿No sirven para nada? Y en tercer lugar, algo que no debería ser lo deseable, pero un conjunto de inconsistencias, incongruencias, torpezas, o como queramos denominar, ¿no es cierto?, a disposiciones internas de las propias modificaciones que generan un campo de incertidumbre, de inseguridad, ¿okay?, e incluso de efectos contrarios a lo que el legislador habría querido. Porque, como vamos a ver, hay algunos supuestos en los cuales delitos de alguna gravedad podrían tener en estos momentos un conjunto de beneficios penitenciarios que antes de la vigencia de estas normas no estarían vigentes para esos tipos penales. Bien, ok, el siguiente, artículo 46, ok, la ley 376 modifica el artículo 46, esto fue motivo de una fe de ratas, que la verdad no configura mayor cambio. En conclusión, lo que dice el artículo 46 es que establece algunos tipos especiales de redención. En concreto, del supuesto, del modelo clásico, ¿no es cierto?, del Código de Ejecución Penal de redención por trabajo o educación en razón de 2 por 1, pasamos a un conjunto de delitos internos primarios, primera vez, ¿no es cierto?, que ya han cometido ese conjunto de tipos penales, 107, 108 y demás, ¿ok?, frente a los cuales la redención de la pena se realizará mediante el trabajo de educación en razón de 5 por 1, un régimen especial o específico para este conjunto de tipos penales. No obstante, los residentes habituales de todos los delitos, se entiende, tienen un régimen distinto de 6 por 1. ¿Ok? Perfecto. Dice, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46b, ¿no es cierto?, y 46c del Código Penal, ¿no es cierto?, hay un conjunto de delitos que tienen, en caso de primera vez, ¿no es cierto?, un régimen especial de redención de 7 por 1, conforme se establece en esa norma. La siguiente, por favor. ¿Ok? Artículo 47, improcedencia de acumulación de redención de la pena. El primer párrafo es algo que ya teníamos. El segundo párrafo es el que nos interesa. El beneficio de la redención de la pena por el trabajo o la educación no es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 108, 108A, 296, primera modificación. Importante, porque estamos entonces eliminando redención para el tipo base de tráfico de drogas. ¿Ok? Y esta vez de manera textual. ¿Ok? Artículo 297, ya no tenía en verdad redención de pena, así que por ese lado no vamos a hacer cambios. 29, 301, 302 y 319 a 323 del Código Penal. Si nos recuerda, ¿no es cierto?, estas son normas vinculadas a casos o supuestos de violación de derechos humanos. Había un gran debate, ¿no es cierto?, y esto ha sido materia, incluso que ha llegado al Tribunal Constitucional respecto a si los casos de violación de derechos humanos tenían o no tenían beneficios penitenciarios. ¿Ok? Había una posición que establecía que sí, porque la norma que originalmente afectaba a estos tipos penales, ¿ok?, se dio en el momento en el cual el contenido de estos artículos se refería no a casos de violación de derechos humanos, sino a algunos supuestos de terrorismo. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando posteriormente se da un nuevo contenido de esos artículos, ¿ok?, se entendía que la prohibición del legislador no afectaría esos supuestos. Ahora la norma es mucho más expresa, así que de aquí en adelante, ¿no es cierto?, los casos de violación de derechos humanos no tienen beneficio penitenciario de redención. La siguiente, por favor. Semilibertad, ¿ok? Primero supuesto, tercera parte de la pena, conforme ya es conocido. Dice, en los casos del artículo 46, primer párrafo, ¿no es cierto?, la ley de semilibertad, es decir, en los casos del artículo 46, es decir, los supuestos específicos del artículo 46, los tipos penales que hemos revisado anteriormente, dice, podrá concederse cuando se haya cumplido 2/3 partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y la multa. ¿Ok? Para estos supuestos establecidos en el primer párrafo del artículo 46 del Código de Ejecución Penal, entonces tenemos
dos efectos limitantes. Primero, ¿no es cierto?, no es el tercio de la pena, ¿no es cierto?, sino al cumplir las 2/3 partes. Y en segundo lugar, para todo este conjunto de delitos, se establece un nuevo requisito: pague usted reparación civil, pague usted multa. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es una nueva limitante a un conjunto de delitos respecto a la posibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios. ¿Ok? Dice que el beneficio de semilibertad es inaplicable, por lo tanto, no tienen derecho, ¿no es cierto?, a poder tramitar un beneficio penitenciario de semilibertad los residentes y habituales. Es decir, a partir de la fecha, ¿no es verdad?, quien sea reincidente o habitual no puede tramitar beneficios penitenciarios. ¿Ok? Y así como los agentes de los delitos tal y tal. Dentro de estos, ¿no es cierto?, tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, algunos artículos que ya tenían prohibidos beneficios penitenciarios: 173, 173A, etc. Primer punto, no está específicamente, está específicamente prohibido el artículo 296, es decir, el tipo base de tráfico de drogas que anteriormente tenía beneficio penitenciario en el primer delito, ¿ok?, ley 26320, bajo esta norma no tendría beneficios penitenciarios. Se repite el 297, cosa que, vuelvo a repetir, ya estaba establecido, no hay ningún problema al respecto. Nuevamente, 319 323, caso de violación de derechos humanos, que al ser una norma posterior, ratifica la idea de que estos delitos no tienen acceso a beneficios penitenciarios, entre otros. La siguiente, por favor. La liberación condicional, ¿no es cierto?, más o menos los mismos supuestos, ¿ok? Regularmente se brinda a la mitad de la pena. No obstante, pero en el segundo párrafo, que se relaciona con el artículo 46 del Código de Ejecución Penal que hemos revisado, ¿no es cierto?, se sube este límite o este cumplimiento temporal de la pena a las 3/4 partes, y adicionalmente se establece pago de fianza y pago de reparación civil como un requisito para poder tramitar este beneficio penitenciario. Nuevamente, el último párrafo establece los supuestos en los cuales no es plausible o no es posible solicitar o tramitar un beneficio penitenciario. Nuevamente tenemos el artículo 296, está siendo eliminado entonces de beneficios penitenciarios los supuestos de violación de derechos humanos y otros delitos. La siguiente, por favor. Redención de pena por cumplimiento de la misma, ¿no es cierto? A ver, la redención de la pena servía al interno para dos efectos. Uno, acceder al cumplimiento temporal que requería un beneficio de semilibertad con liberación condicional, ¿no es cierto? Tercera parte, o mitad de la pena. ¿Necesitaba cumplir la tercera parte? No necesariamente, porque podía ganar un gran tiempo con redención. Semilibertad, lo mismo. Bien, ese era el primer efecto. El segundo efecto que podía tener la redención de la pena era para el cumplimiento íntegro de la condena. Es decir, si yo tenía 10 años de pena privativa de libertad y tenía eliminado semilibertad y liberación condicional, ¿requería cumplir los 10 años? Posiblemente no. Posiblemente a los 8 años, a los 7 años, a los 10 años, depende de cuánto hubiera trabajado yo, podía acceder a ese beneficio. ¿No es cierto? Lo que me dice entonces esta disposición, que es una incorporación en el Código de Ejecución Penal, es que si yo tengo la mala suerte, ¿no es cierto?, de mañana cumplir, ¿cierto?, 10 años sumando tiempo redimido más tiempo efectivo, ¿ok?, pero mañana entra en vigencia una norma que elimina la redención para ese tipo penal, todo lo